Mira, bendito sea. Bienvenidos despeinados amigos a su podcast Despeinados. ¿Y el fondo qué pasó? Aquí está el fondo, donde está ese hermoso habano del Che Guevara y está ANLO, que hay que cambiarlo ya, porque ahora tenemos nueva presidenta en México de izquierda y ahora hay que cambiar a ANLO. Y arriba los ojitos así maquiavélicos de Milei, mirando como si tuviese poderes de rayos X, igual que el cíclope de X-Men, para destruir todo lo que hubiese a través de sus ojos. Juan Carlos Fernández, bienvenido a Despeinados. Luis, un abrazo. Se me va Juan Carlos, ¿qué le pasa? Se fue Juan Carlos por las redes. Estamos en TikTok también. Está... Dale, te esperamos por allá, que la gente se está conectando tenemos gente. Nos está escuchando la gente. Vamos a ver si yo acerco por aquí el audífono. ¿Qué pasará? ¿Por qué no? Ponte los audífonos del eco a ver qué dice la gente, si se escucha el eco o no se escucha. Los que se van conectando, miren, por aquí tengo a Juan Carlos, para que no digan que no lo estoy viendo. El TikTok es celoso. Sí, ya estoy acá. Me voy a quitar los auriculares, los auriculares. En TikTok no se te... Aquí lo tengo dispuesto para que todos los amigos del YouTube lo vean. Lo voy a poner mientras que tú acomodas el problema ahí para que veamos el mardito de Guanipa. Para votar siempre es importante que sin tocar el tarjetón contemos desde aquí. Un mardito, dos marditos, tres marditos, cuatro marditos, cinco marditos. Al llegar al quinto mardito, bajáis. Ahí está el mundo con la tarjeta de la unidad para todo el mundo. ¡Que viva Venezuela libre! Más didáctico imposible. Coño, Juan, entonces, ¿por qué Guanipa hace eso? Bueno, porque Guanipa hace comunicación disruptiva. Está intentando reparar un error garrafal que fue abandonar al pueblo cuando el pueblo más lo necesitaba y necesita, bueno, quemar todos los barcos para que la gente se olvide de él. Entonces, la gente se olvide de lo que... Bueno, quizás uno de los temas que yo pudiera decir de Juan Pablo es que se arriesgó. Yo entiendo que él es disruptivo en la información y trata bueno, la disrupción te sirve para romper el celofán y que la gente se sienta atraída por tu mensaje, pero el riesgo es brutal. El riesgo de que le apliquen la ley del odio. Hoy estaba Indira Urbaneja asusando al gobierno para que le aplicaran la ley del odio a Guanipa por haber grabado ese video que el gobierno consideró, o por lo menos Indira consideró ofensivo. No sé si el gobierno hasta esta hora, porque estábamos yo vengo de una asamblea por allá por el barrio Carmelo Urdaneta. Y a Nicolás lo veo en Isnotú, el señor presidente está en Isnotú, fue a rezarle a José Gregorio. Peleándole el milagrito a José Gregorio, a ver qué dice José Gregorio. Bueno, pero el problema del milagrito de José Gregorio es que el cardenal Baltasar Porras dijo que no hay no hay una canonización en puerta, que eso que dijo Maduro no es verdad, que eso es un cuento chino de Maduro. Yo no sé por qué Nicolás Maduro dijo que tenía esa grabación de que, bueno, yo no sé si se anotó en la misma onda disruptiva de Guanipa y ahora se fue para el pueblo de Isnotú, allí en el estado Trujillo. Mira, el problema del mardito que dice Guanipa es un problema de lo que tú venías conversando, de la falta de respeto en esta campaña.
el chavismo ha subido el tono de ofensas, ha subido el tono de acusación hacia la oposición, ha criminalizado a la oposición. Hay un montón de ofensas en contra de Edmundo González. Diosdado llama a la Sayona a María Corina Machado, a Manuel Rosales le dicen cualquier cantidad de ofensas todos los días. Entonces, la ofensa constante hacia la oposición evidentemente produce una respuesta de un sector de la oposición radical que no se queda con eso y que siente, por supuesto, que tiene las manos atadas. Bueno, pero en este caso, Edmundo González Urrutia hoy habló y ni siquiera habló de esos temas. No responde ofensa, no come casquillo, trabaja y da su mensaje. El señor, chico, es el político. Yo no sé si era el que necesitábamos, pero es un político que no se deja mover de su sitio. Con todos sus años, él no se mueve, él no lo mueve, él tiene una letanía. Yo voy a unir a los venezolanos, vamos a tener un país mejor. Mientras los otros llaman pataruco y Diosdado ofende y Jorge Rodríguez llama ladrón a Gustavo Fernández y a Rafael Ramírez, el alcalde de Maracaibo. Mientras ellos hacen eso, bueno, el señor González Urrutia va en su dirección, Luis. Mira, me parece, bueno, que Gonzalo Urrutia nos está dando una clase magistral. Mira por qué Jorge Rodríguez es tendencia también en Twitter. Jorge Rodríguez hizo un reto a la oposición venezolana. Vamos a escuchar, los que están en YouTube van a escuchar un poco lo que dijo Rodríguez en estos próximos 23. Y como ellos ya se sabe que van a cantar fraude, si no los reto. Vamos, mañana es miércoles, el jueves no puedo, vamos el viernes al CNE a firmar un papel donde todos nos comprometamos a reconocer los resultados. Yo estoy listo, Maduro está listo. ¿Y ellos? Porque cuando suena en el YouTube, suena también en TikTok. No, porque está en altavoz lo que tú colocas acá, entonces la gente que está en TikTok aprovecha y escucha lo que tú colocas en YouTube. Qué interesante. Sí, quedan muertos los dos pájaros de un tiro, ¿no? Mira, eso que dice Jorge Rodríguez, yo estoy de acuerdo con firmar el acuerdo, pero debería firmarse un acuerdo más amplio, un acuerdo, por ejemplo, que diría que van a respetar los testigos de mesa en todas las mesas, que en las mesas, en los centros de votación de una sola mesa, van a poder estar todos los testigos de todos los candidatos, que el plan República va a ser impoluto con un tratamiento equilibrado para todos, y firmamos eso y firmamos reconocer el resultado electoral. Yo estoy de acuerdo. Yo que el señor Edmundo le digo, les tomo la palabra, solo que le incorporo 3 ítems más y vamos a firmar esto en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero ellos no tienen problema de firmar cualquier cosa. Firmaron el acuerdo de Barbados y no lo cumplieron. Son capaces de firmar lo que sea. Bueno, pero en el fondo también ellos necesitan. Una vez me dijo el doctor Ángel Lombardi, pero le voy a contar algo que es interesante de Lombardi. Lombardi me dice, mira, Juan Carlos, después que se llenan de billetes, independientemente de dónde salga el billete, después quieren ser caballeros de la corte inglesa, quieren ser reconocidos, quieren ser miembros del Country Club de Caracas, quieren ser miembros del Club Náutico de Maracaibo, quieren ser recibidos como gentlemen, como grandes caballeros. Entonces, después que tú tienes ya resuelto el problema de la fortuna, ahora lo que necesitas es prestigio. Por eso muchos de esos señores que hoy están repletos de dinero también se quieren salir de la mácula de enchufados, de ladrones, de bandidos y convertirse en los caballeros de la nueva corte. No sé si de la corte del mundo, porque hasta unos van a dar la vuelta a Rinquín y cuando vean que Maduro está con el agua hasta la nariz van a brincar y se van a aparecer en el comando de campaña del mundo. Yo le decía hoy a alguien, creo que Alfredo Osorio le daba mi teoría de que el problema de Nicolás Maduro es que es un candidato muy malo. Es el peor candidato que puede tener el chavismo, un candidato que no gana elecciones. Y como es un candidato tan malo, yo creo que hay gente del chavismo que está loca por salir de Maduro el 28 de julio
para después convocar otra elección, inhabilitando a Edmundo, haciéndole algo al pobre viejito, diciendo que no puede porque tiene las canas verdes, cualquier cosa, el TSJ lo saca del juego y convocan una elección con un candidato que sí gane. O que por lo menos saque un chivo a miar, porque Maduro no saca ni un chivo a miar. Bueno, y puedes nombrar a la Cava. Ese es uno de los primeros. Yo no sé si Diosdado, yo creo que Diosdado se hunde con Maduro, porque Diosdado es un tipo de los más desprestigiados que tiene el país. Pero ahí tienes a la Cava, tienes al gobernador del estado Miranda, tienes al gobernador del estado La Guaira, tienes al gobernador primitivo del estado Portuguesa, que parece que son unos tipos que brillan con su lucecita propia y ellos no quieren hundirse en el naufragio de Maduro, y a lo mejor tu teoría funciona. Se raspan a Maduro en esta y después se rampan el mundo en la siguiente, pero no es que tampoco que se le van a dar todas las cosas como ellos quieren que se le den. La cosa no es tan fácil tampoco. Hay una gente que está conspirando ahorita. Hay una gente que anda con una cosa que llaman la otra campaña. ¿Lo has visto? ¿Has visto esa cosa que se están inventando? A mí ya te la estoy descargando aquí a ver si la logramos ver. La otra campaña que están invitando a votar por el voto nulo, que están invitando a votar en blanco. Mira esto. La otra campaña es una iniciativa de sectores revolucionarios. Que nos articulamos en la otra campaña porque sentimos que las opciones electorales no responden a las transformaciones estructurales que demanda nuestro país. Porque existe un consenso neoliberal entre los candidatos que implica que la crisis la están pagando los pobres. No existen candidatos del pueblo. Son caras de la misma moneda. Por eso se habla de otra campaña, que es la campaña de las personas que sencillamente no tienen voz. Nuestra intención es promover un programa popular que trate de aglutinar fuerzas sobre la base de las luchas de la gente. Para, volver a abrir los cauces democráticos, revolucionarios en Venezuela. Propone que el proceso que hay que hacer es un proceso organizativo con las bases en los territorios. El país lo vamos a cambiar es con nuestras acciones, es con nuestra organización, es con nuestra participación. Para lograr esa inclusión, como es el derecho a un salario digno, como es el derecho a la salud, el derecho a la educación para todos y para todos. Una campaña desde el amor, desde lo mejor de lo que somos los venezolanos. Por hacer otra Venezuela posible. Muy bien, pero Luis, ¿cuál es la eficiencia de esa otra campaña? Porque desde el punto de vista, digamos, discursivo está interesante, pero la eficiencia, ¿por qué digo la eficiencia? El boletón electrónico no puedes votar ni blanco ni nulo, eso no lo contempla la elección venezolana. Sí se puede, claro que se puede. Puedes votar nulo. ¿Cómo votas nulo? Presionas votar sin haber elegido ningún candidato. Ah, muy bien. Presionas votar. Llegas al tarjetón, te activan la máquina y presionas votar. Le das otra vez y votas nulo. Muy bueno, me acabas de dar una luz. Ojalá que se les caiga la campaña. Bueno, ojalá que los chavistas descontentos, porque todos estos que yo estoy viendo. Yo creo que es una campaña financiada por un sector de la oposición para capturar el discurso de los chavistas que están bravos con Maduro para que voten nulo. Bueno, pero a la que acabo de ver ahí es a esta señora que quería ser candidata presidencial, que salía en la hojilla. Salía todos los días en la hojilla con Mario Silva y se la rasparon y la sacaron de Mario Silva, la sacaron de Venezolana de Televisión. Esa es la señora que acabo de ver allí. No es la oposición. Lo que veo ahí es como al madurismo descontento o al chavismo descontento. Una campaña de una izquierda. Es una campaña para restarle votos a Maduro. Para restarle votos a Maduro. Claro, porque todos estos eran restarle votos también a los chavistas que no quieren votar, por supuesto, por Edmundo. Es decir, hay una gente que le da tirria votar por Edmundo porque era copellano. Es decir, votar yo por un copellano, Dios mío, qué cosa tan horrible. Bueno, yo creo que el doctor Urrutia está intentando hacer lo que corresponde para abrir espacios a ese tipo de elector, pero no sé si todos los sectores de la oposición están haciendo lo mismo. Hay gente que sigue con el discurso muy radical
muy radical y no le abre puertas, no le abre puertas. De hecho, estoy asombrado, estoy leyendo acá. Henry Falcón aseguró que la gente está desesperada por cambiar de presidente. La verdad es que el socialismo se convirtió en una gran paja. Los grandes e ineficaces en el ejercicio de la política gubernamental son los gobernadores, son ineptos al momento de atender los problemas de la gente. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Falcón, me extraña porque él viene de tener un partido que se llamaba Avanzada Progresista, ya no es socialista, ahora que es Falcón, mañana lo llamo a ver si me da una declaración y me comenta qué es lo que es ideológicamente ahora, aunque yo creo que esto no es una campaña. Ya no puede ser socialista. María Corina no les da permiso de ser socialista a nadie. Ay, María Corina les da el permiso de ser socialista. Ya tú no puedes ser socialista porque María Corina no te deja. Pao, pao. Vamos a llamar a Rodrigo Cabezas a ver qué nos dice. Ojalá y lo podamos incorporar al programa a ver qué dice gente como Rodrigo, que Rodrigo dice que él sigue siendo un progresista y está apoyando a Edmundo y apoyó a María Corina en la campaña, porque algunos sectores decidieron no apoyar a María Corina, sino apoyar al candidato de Acción Democrática, que era más parecido a la socialdemocracia. Claro, el hombre salió, diría Maduro, salió como pataruco, ¿no? Salió echadito a perder, pero yo creo que el país es más grande. Yo vengo de un barrio, en este momento, del barrio Carmelo Urdaneta de Maracaibo. ¿Tú crees que a la gente le importa un comino socialismo, liberalismo? A la gente lo que le interesa es tener empleo, que ingresos para poder comprar su comida, que los hijos regresen del exterior. O sea, de verdad que no puede ser esta una campaña montada ideológicamente, porque es una verdadera pérdida de tiempo. ¿Por qué la gente votó por la candidata de Morena en México? Porque sacaron 5 millones de personas de la pobreza. En el fondo la gente quiere que la política le dé resultado, no una habladera de paja permanente. Mira, eso de sacar a la gente de la pobreza es interesante, porque mira lo que ha hecho el no tener pobreza, por ejemplo, en Europa. En Europa, bueno, los pobres hoy son los migrantes, ¿no? Pero al acabar con la pobreza en Europa, el problema de las izquierdas y de las derechas se vuelve circunstancial y empiezan a hablar de otras cosas, porque tú ves a hablar a la izquierda española y tú dices, wow, qué izquierda tan madura y tan estupenda, ¿no? Te habla de igualdad, habla de programas sociales de otro tipo, porque no tienen los problemas como escuchar a hombre de izquierda aquí en Latinoamérica, que ataca a la empresa y le echa la culpa al otro, y todos los males son culpa de alguien. Pero como en Europa ya no hay males, es decir, ya no hay desempleo al nivel latinoamericano, ya no hay gente pasando hambre, ya no hay niños, ya no hay descamisados, ¿no? Entonces, si logramos como sociedad, como civilización, más que como sociedad, logramos superar la pobreza, en ese momento madurará la política, pero mientras siga existiendo la pobreza, creo que vamos a estar condenados infinitamente a aguantarnos el tejemaneje de las ideologías y de las manipulaciones ideológicas, porque, bueno, el señor Milei dice que es la izquierda la que produce la pobreza, ¿no? Los zurdos empobrecedores. Y dicen los zurdos, esos mismos zurdos dicen que los que producen la pobreza son los millonarios, que se aprovechan de los pobres. Pero hay casos que superan la pobreza. A mí me encanta la participación. Aquí está Ángel Cabrera, que es alguien, yo no sé si es amigo tuyo, pero Ángel Cabrera está con, digamos, le habla Luis, le habla. Soraya Espósito está también de Santa Cruz de Mara. Ángel Cabrera, Luis Peroso, eso que planteas es absurdo. Urrutia tiene todo el apoyo popular, Copella es un cascarón vacío. Peroso, por favor, está jugando con unas cartas prochavistas, dice este señor. Y me dice Magnas, fuera del contexto, en Europa hay política social, pero economía capitalista. Bueno, lo que pasa es que la economía capitalista de Europa era la economía socialista que soñaba Marx en el siglo XIX. Esa economía capitalista que te permite trabajar 8 horas, que te da seguridad social, que cuando llegas a los 65 años te dejas ir a tu casa y te jubilas, hasta la edad que tengas, y en Europa los índices son casi hasta los 90 años. Es decir, te dan un cuarto de vida de libertad económica.
que te da vacaciones, que si te enfermas o te pasa algo en la empresa te indemniza. Eso era lo que soñaba Marx y Engels cuando trabajaban 16 horas las mujeres explotadas y tenían que sufrir los trabajadores con un salario que era menos del 1% de la plusvalía de la ganancia que tenía el dueño de la industria. Claro, pero Luis, esto es, digamos, desde el punto de vista del resultado de las políticas hacia la clase obrera, pero también en la Europa eso se ha logrado sin que el Estado se apropie de los medios de producción. Los medios de producción siguen estando en manos privadas, pero creo que el pacto social europeo funciona de mucho mejor modo que el pacto social latinoamericano, si es que podemos hablar de un pacto social latinoamericano. Pero hablemos de marxismo, hablemos de la teoría marxista o hablemos del manifiesto comunista, que es lo más corto y lo que más las personas han leído. Nos encontramos con que el marxismo en sus primeras de cambio no reniega de que los medios de producción pueden estar en manos de privados. Marx lo que hace es que objetiviza, crea una categoría económica, la plusvalía, y dice esto es la injusticia de la producción capitalista. El momento en el cual la ganancia, es decir, el sobrante del proceso de intercambio, el proceso de intercambio entre lo que costó hacer el producto, el esfuerzo que tuvo hacer el producto y el precio en el que se vende, eso es la plusvalía, ese sobrante. Y le parecía a Marx que si había un personaje que solamente ponía dinero, es decir, estamos hablando del capitalista del siglo XIX cuando Marx escribió esta cosa, ese tipo no trabajaba, nunca iba a la plantación de bananos que tenía en India, jamás iba a la industria, ni estaba pendiente de ningún libro contable. Él solamente tenía dinero. Ese es el capitalista, el que solamente tiene dinero. Invierte su dinero y el sistema, la mano de obra del trabajador, la materia prima y el proceso del mercado le causaban una ganancia solamente por tener dinero. Marx decía, ahí hay una perversión porque hay un índice, que es el índice plusválico, la plusvalía, que debería de recibirla el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador ganaba un penique, lo que ganaba no le alcanzaba para vivir. Entonces, hoy los márgenes de ganancia son muy diferentes. El siglo XX se reinventó esas cosas. Mira, los japoneses, por ejemplo, para recuperar una inversión, hacen una inversión a 50 años, a 40 años y dicen, bueno, yo tengo un capital, voy a invertir esto y construir una industria, pero yo voy a tardar 50 años en volver a tener el dinero que invertí. En cambio, claro, en el índice de la plusvalía marxista, tú metías 1.000.000 de liras esterlinas y lo recuperabas en muy poco tiempo. Porque la ganancia era absurdamente diferente entre lo que te costaba producir y lo que vendías. Eso quiere decir que el modelo europeo no se fue por la vía del manifiesto comunista de la sustitución de los medios de producción, pero sí se fue por una vía muy europea. Los europeos se inventaron el eurocomunismo, tuvieron a Antonio Gramsci, gracias a Dios ellos tuvieron sus propios pensadores y tampoco tuvieron que masticar y rumiar totalmente el marxismo y lograron generar eso que tú estás mencionando. En Europa se llama estado de bienestar. Eso es más bien muy de la ordodemocracia alemana, que lograron generar un estado de bienestar. Pero Marx planteaba el uso de la violencia, pero más el uso de la violencia más lo planteaban los anarquistas, que son del mismo tiempo que Marx. Marx se opuso a los anarquistas. Marx inventa la economía o el estudio científico económico con el método materialista, el método científico materialista para analizar la economía, precisamente para oponerse al idealismo de los anarquistas, que sí decían que había que generar violencia para destruir al Estado. Pero Marx, en algún momento, dentro de las reflexiones sobre el comunismo, sobre la estructura de ese utópico sistema que decía Marx, que era el sistema final, el sistema ideal para él decía, bueno, tenemos que llegar a un sistema ideal en el cual los medios de producción estén en manos de todos.
en el que podamos eliminar este índice del medio, que es el plusválico, y lo que tú hagas, lo que tú trabajes, reciba el precio justo de lo que estás trabajando. Pero era un ideal. Luis, pero yo te pediría un poco que vayamos, como dicen por ahí, un poquito más cable a tierra, un poco más la realidad actual, porque esta gente que está aquí frente a nosotros, unos están en el exterior, otros están en Venezuela, lidiando con los problemas generados por el actual modelo político venezolano, que es el modelo que tenemos y del cual muchos de ellos quieren salir. Yo no sé si me permites y coloco por acá un audio de Maduro, porque yo, para evitarme problemas, coloco mucho audio acá. Dice, el marxismo le sirvió al capitalismo moderno, dice Ángel Cabrera. Oye, ¿tuviste una coincidencia? El marxismo le sirvió al capitalismo moderno, dice Ángel. El capitalismo moderno es el comunismo de Marx. Si Marx resucita, dice, coño, lo logramos, ganamos. Aguanta, vamos a escuchar a Maduro. Y después se va en su camioneta 4x4. Cargan 5 aviones, el presidencial y 4 Falcon en la gira que hace el presidente. El presidencial y 4 Falcon, que cada uno vale, según el que le decomisaron hace unos días atrás en República Dominicana, alrededor de 20. No, perdón, Castro Cando dijo 50 millones de dólares vale un Falcon. El pueblo unido, oligarcas temblar, viva la libertad, se convirtió en el Zamora revivido, pero en 4x4 blindada. Pero vamos a revisar la historia de Venezuela. No sé quiénes de los que están aquí tienen mi edad. Yo soy un gordo de 34 años. Yo estudié historia de Venezuela con el libro de Guillermo Morón, un libro marrón que editaba, no sé, Cobelibro, no sé, el libro marrón de Guillermo Morón. Guillermo Morón nos enseñaba en ese libro de historia de Venezuela de 8º grado de bachillerato, nos decía que había una oligarquía en la historia del siglo XIX venezolano, que era la oligarquía de los hermanos Monagas, porque habían gobernado los hermanos Monagas 3 periodos presidenciales de 4 años. Es decir, el historiador llamaba oligarquía a un periodo de 12 años donde gobernaba el mismo grupo político. ¿Quiénes son los oligarcas aquí? ¿Quiénes tienen 25 años gobernando? ¿Qué te hiciste, Luis? Aquí me dice, baja un poco el volumen. Bueno, no, es que los que están gobernando hace 25 años son ellos, con fortunas en Europa, en los principados europeos, tienen las fortunas que guardan allí, que salió del chorrito de petróleo venezolano que tenía que servir para la escuela que está en el barrio Chino Julio, o Carmelo Urdaneta, o un barrio de San Fernando de Apure, y todo ese dinero, esta oligarquía, ni siquiera es una oligarquía patriota que pudo haber invertido su riqueza en Venezuela. No, la extrajeron del patrimonio público y se la llevaron para los principados europeos, para Andorra, o tienen algo en Gran Caimán o en Panamá. Bueno, lo que hablaba ayer el periódico que hizo la investigación sobre la familia de Diosdado Cabello, es verdaderamente vergonzoso. Aquí dice embustero y farsante al servicio del enemigo, dice Alexis Enrique Parra. Alexis, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Aquí están unos cuantos chavistas en Houston, dice el Panda. Bájale un poco el volumen, barato. Dime. Lo de embustero y farsante será conmigo. No sé, vale, no sé. Soraya te dice. Lo que pasa, Juan, es que el problema de estudiar las políticas económicas y darse cuenta de que la economía no es ideología, sino que evidentemente la ideología ha utilizado las teorías económicas para crear sus discursos y obtener el poder.
allí es donde viene el problema. Nosotros no podemos decir que el mercado no existe. La ley de oferta y la demanda existe y se impone. En Venezuela terminó imponiéndose la ley de la oferta y la demanda con el dólar. El dólar aumentaba todo el tiempo y había un índice inflacionario y llegó el momento en el que poco importaba lo que costaba la cosa porque tú convertías en tu mente a bolívares a medida que iba transformándose y todo lo sacabas en cuenta en dólares y todos los días costaba más bolívares, pero tú todo tenías tu presupuesto en dólares. ¿Por qué? Porque la ley de la oferta y la demanda tiene esa naturaleza. Tú no puedes negar que el mercado tiene en el intercambio sus propias leyes. Es igual que la ley de la ley de la teoría de la evolución, la ley de la evolución de Darwin. Evidentemente, quien te llegue hoy a decir, no, que Dios existe y que Dios tal cosa y que Dios creó al hombre, lo sacó de la costilla, sacó a la mujer de la costilla de Adán, bueno, es una persona, eso es un mito, eso es una metáfora. Pero eso no es la verdad científica. Está demostrado que no es la verdad científica, que el hombre no nació hace 5.000 años o hace 6.000 años, como plantea la Biblia en sus números generacionales, sino que tenemos, bueno, miles de años dando tumbos y evolucionando. Entonces, lo que necesitamos es poner los pies sobre la tierra, como decías tú hace un momento, y decir, bueno, Venezuela tiene que tener gente con conocimientos en el poder. Yo le doy un reconocimiento al Rodrigo Cabezas, porque Rodrigo Cabezas dice algo que es toda la verdad. Rodrigo Cabezas tiene 2 años diciendo, no hay economistas en el gobierno de Maduro. No hay economistas en el gobierno de Maduro. Sí hay economistas, pero hoy estuvo en Unión Radio un economista del gobierno que dice, escuchen esto, mis queridos amigos, el señor dice que no es verdad que los venezolanos estemos recibiendo remesas del exterior, que los venezolanos estamos enviando dinero para mantener a nuestros familiares en el exterior. Esos son los economistas. Yo no sé dónde se graduó ese señor. Aquí me dice, Luis Peroso estudiando con Morón se volvió romántico. Los que estudiamos con Maza Zavala entendemos que la política venezolana fue una rotación de élites, de las existentes y las que se iban formando. Sí ha sido realmente una rotación de élites. Estoy de acuerdo con lo que dice Luis, porque acá... Yo tengo una teoría diferente a esa de la rotación. Para terminar la frase esa, para que tú lances tu teoría. Digo rotación de élites e incluso el mantenimiento de élites, porque el ministro, el que le cuidaba la plata a Juan Vicente Gómez, era el presidente del Banco de Venezuela. No había Banco Central de Venezuela. Era Pedro Tinoco el Viejo. Y el que le cuidaba la plata en el Banco Central de Venezuela, creo que a Carlos Andrés Pérez era Pedro Tinoco Hijo. Digamos, las élites en Venezuela sí se han rotado y se han mantenido por muchísimos años en el poder económico y subsistiendo del poder político también. Claro, pero aquí dice Luis González, Luis González dice, una rotación de élites es que hay un cambio de élites. Yo lo que he sentido y lo que podríamos demostrar históricamente es que lo que está presente es que los políticos han arrebatado el poder a otros políticos y se han blanqueado con la misma élite de mantuanos. Los mantuanos sirvieron para que los negros, los zambos y los criollos que llegaron al poder se blanquearan con ellos. Mira las mujeres que le gustaban a Páez, eran precisamente las ricas mantuanas que tenían el poder económico en la colonia. Y posteriormente, ¿con qué familias se fueron casando los Monagas, se fueron casando los Guzmán Blanco y sus égidas? Todos se fueron casando con las familias terratenientes mantuanas. Entonces, los grupos de poder, genéticamente hablando, se han mantenido. Cambiaron un poquito, ¿sabes cuándo? Cuando llegaron los gochos en la revolución, ese liberalismo amarillo que entró y Castro. ¿Y qué hizo Castro? Castro no tuvo resistencia en Caracas. Caracas le abrió las puertas a Castro. Más modernamente cuando llegaron los Cisneros, que es una élite mucho más moderna, ¿no? Mira lo de los Cisneros, es interesantísimo. Ahí está ese documental sobre Gustavo Cisneros que sacaron poco antes de que muriera Gustavo Cisneros. Parece que sabían que se iba a morir Gustavo Cisneros, hicieron esa biografía que la hizo Cinesa, está en YouTube, se la recomiendo. Pero
cuando tú ves la historia de los cisneros no eran ricos. Los cisneros se aprovecharon de un momento importante en el país, que fue el nacimiento de las carreteras, y generaron entonces una pequeña flota de autobuses. Y la lograron vender en el momento exacto y lograron utilizar ese dinero para invertir en industria, pero jamás hubiesen tenido, sino por el golpe de suerte de los autobuses, poder invertir en la industria, que es lo que verdaderamente produce dinero y produce, diría un marxista, en la explotación del obrero, donde está prestar servicios no produce tanto dinero como crear riquezas a través de la industria. Pero me dice gente que le baje, espérate un segundo, que le baje volumen a esto para no hacer retorno, pero me preocupa. Voy a tratar de bajarle volumen a los dos teléfonos, pero no quitárselo todo, porque entonces nos quedamos no nos escuchamos nada. Ahora, Luis, pero yo tengo la teoría de que el grueso de las fortunas venezolanas son avenidas del Estado. Por supuesto, porque por eso te estoy diciendo, es decir, cuando tú ves el árbol genealógico esto lo voy a decir y quizás suene feo, el árbol genealógico de los que asisten al Club Náutico de Maracaibo, tú te encuentras que están relacionados con los apellidos que tuvieron el poder en algún momento. Cuando tú te revisas el árbol genealógico de las familias del Country Club y de las del este, todas están relacionadas con los pobres que llegaron al poder, con los adecos que se casaron con las muchachas bonitas. Es decir, claro, estamos en presencia de una sociedad económica que aprendió una vaina que los españoles tienen años enseñándonos desde la colonia. Cásate con el que vaya a hacer fortuna. Tú tienes prestigio, tienes apellido, tienes abolengo, tienes un ducado, tienes un título nobiliario, no tienes dinero, cásate con el que tiene fortuna, cásate con el capitán recién nombrado, cásate con el que tiene el favor del rey. Sencillamente eso es lo que ha pasado en Venezuela. ¿Por qué? Porque además somos un país, y hay que confesarlo, con una industria muy chiquitica, muy débil. Somos un país industrial muy débil. La industria más grande que tiene el país es la industria petrolera. Está en ruinas hoy, pero durante los últimos 50 años fue la industria verdaderamente que producía dinero en este país y le pertenecía al Estado. Así que la única manera de ganar dinero era, bueno, ser el esposo o la esposa o tener el yerno que fuese el gerente de operaciones de PDVSA en tal sitio para poderle prestar servicios a PDVSA. Mira, hay una cosa curiosa e interesante, es que ya tú revisas en la ciudad de Maracaibo, que es donde vivimos nosotros, hay casas en la Virginia que ya son de los nuevos ricos de Maracaibo, que eran pobres de solemnidad hace 25 años y hoy viven en la Virginia y andan con sus flotas de aviones. Bueno, tú tienes ese cuento de tu amigo Omar Enrique, ¿no? Y Luis Peroso, ya regresaste por acá. Ahora sí, estás en todo lado. Aló. Ajá. Aquí dice Ángel Cabrera, Peroso, que está reproduciendo el resentimiento. ¿Por qué tiene el señor Cabrera la idea de que tú eres un resentido? No, tú eres un resentido, tú tienes sentimiento, tú tienes carga negativa. Yo no soy un resentido, no creo ser un resentido, no me catalogó de esa manera. Sí siento que el chavismo tiene una carga de resentimiento poderoso y que llegó con resentimiento al poder. Sí, alguna vez a mis 17, 18 años, alguien me dijo, después de leer mi primer libro, me dijo, este es el guión del chavismo. Y yo me expliqué a mí mismo, bueno, yo crecí en una sociedad a los 10 años, a los 9 años gana Chávez el poder, llega Chávez al poder. Y crecí en una sociedad convertida, en una sociedad polarizada entre ricos y pobres, en una sociedad polarizada por Chávez, entre tú eres pobre por culpa del rico, esa estupidez que plantea el marxismo mal leído, por supuesto. Y creo yo que Venezuela ha dejado atrás, gracias al trabajo y gracias a la manera en la cual hemos entendido que el rico no tiene la culpa, sino que evidentemente el rico lo que hace es cuidar sus intereses. Hemos entendido que nos necesitamos todos, que el pobre necesita al rico para poder desarrollar el país y que el rico evidentemente no le conviene tener un mar de pobres, es decir, los 5 o 6 ricos que hay en esta ciudad
no le conviene tener a una mayoría pobre, porque no va a poder llegar a ningún lado. Yo recuerdo que hace unos años atrás le dije a Alexis Sánchez, era Alexis Sánchez, presidente de Fedecámara Zulia, le dije, Alexis, a ustedes, si usted fabrica camisas, a usted no le conviene tener un pueblo pobre que no sea capaz de comprarle sus camisas. Usted necesita un pueblo cercano a la clase media que pueda comprar sus camisas. Pero el modelo chavista, ellos repiten que, y no solamente lo repite esta gente, tú me vas a dar tu interpretación de esto, pero se lo he escuchado decir a Andrés Manuel López Obrador y se lo he escuchado decir al señor Petro cuando dice que si sacas al pobre de la pobreza y lo ayudas a que llegue a la clase media, se le va a olvidar que fue pobre y va a querer y se pasa para la derecha. Pero eso tiene algún sentido. No es que se pasa para la derecha, sino que se hace conservador porque quiere conservar el estatus que ha conseguido eso. Aunque las revoluciones en el mundo lo han hecho los jóvenes de la clase media, de la clase intelectual y de la clase alta, también es menester pensar que una persona que vivía por allá en un ranchito, ahora tiene una casa bien bonita que logró con sus estudios y sus cosas, bueno, se pone un poco conservador porque le gusta el sistema que le permitió llegar a eso, si lo hizo honestamente y quisiera que el sistema se preservara. Mira, te voy a contar algo que escribí yo en un relato de literatura. Saben que yo escribo literatura, que se llama, a broma, El constructor de templos, se llama el relato. Y en ese relato yo planteo un arquitecto que hace un templo perfecto para alabar a un Dios. Es decir, él dice que la arquitectura de los templos genera la respuesta o no de las oraciones. Entonces, total, el tipo diseña un templo y consigue crear el templo perfecto para ese Dios y que Dios le cumpla su oración, le cumpla su profundo deseo. La pregunta, el dilema más grande que tiene ese personaje está exactamente en eso, en cómo hace, qué es lo que le debe pedir a ese Dios o qué podría ser digno de pedírsele a Dios si sabes que Dios te va a cumplir lo que le vas a pedir. Y hay una línea donde yo digo que el tipo pensó durante semanas en pedirle a Dios que no existiera la muerte. Y su conclusión fue que si la muerte no existiera, la sociedad y la humanidad se destruiría, porque los pobres no querrían ser pobres por toda la eternidad. Y los ricos harían hasta lo imposible para mantenerse por siempre como ricos. Es decir, la Edad Media nos enseñó que, bueno, que los ríos de leche y miel están en la muerte y que tenemos que esperar con paciencia que las cosas de Dios, que Dios nos provea, ¿no? Y la modernidad nos enseñó que solamente nosotros, el hombre por el hombre, por eso el Renacimiento trata de eso, ¿no? El hombre sustituye a Dios y se convierte en el homocentrismo, el centro de la sociedad y de la humanidad es el hombre. Entonces creamos los ideales, ¿para qué? Para generar nuestras sociedades, para generar los cambios políticos, para ser nosotros los protagonistas de nuestra propia realidad. Y allí es donde debemos llegar, allí es donde debemos pensar que los cambios son necesarios tanto como la muerte. Mira, aquí dicen los esclavos no quisieron ser esclavos para todas las generaciones, dice él acá. Y estoy viendo, permíteme, a Nicolás Maduro montado en un vehículo Tiuna de la Fuerza Armada Venezolana bailando, porque ahora se ha convertido en bailarín. No, él no es bailarín, él es TikToker. Y TikToker. Es muy bueno haciendo TikTok. Bueno, pero Nicolás nació en Catia. Cirita, aquí tengo a Cirita al lado haciendo su trabajo. En Catia se baila bien la salsa, ¿no? Cirita un abrazo para Cira, que la quiero muchísimo, es mi gran amiga. ¿Tú nunca bailaste con Nicolás Maduro? ¿Tú eras amiga de Nicolás Maduro? Cirita se iba a comer con Cirita y con Nicolás en las Tres Gracias. Allá me llevaron. Pero Nicolás no le podía poner la mano en la cintura a Cira porque Cira es chiquitica. No, ahorita te cuento eso. No, nos comíamos 2 perros calientes cada uno y un refresco. Hasta ahí daba el presupuesto. Hasta ahí daba el presupuesto de aquella época. Y metía yo a Nicolás en un regata. Yo tenía un regata y íbamos a hacer la campaña al sur del lago.
y Cirita se iba para atrás del carro, porque Cirita era compañera del partido en esa época, y yo le decía a Nicolás, mira, le voy a hacer un hueco en el techo a este carro, porque tú te pareces a Dino, el perro de Pedro Picapiedra, hay que sacarte la cabeza esa largota que tiene, porque Nicolás es un tipo muy alto. Pero bueno, ahí está. ¿Quién le habrá dicho, y yo no sé, a lo mejor es exitoso, que puede hacer la campaña bailando? Mira, aquí hay un señor que se llama OLP, que imagino que es Operación Liberación del Pueblo. OLP dice, la ideología socialista vive de los pobres. Y yo te puedo decir que la ideología de los conservadores de derecha también vive de los pobres, y que el feudalismo vivía de los pobres, y que las monarquías vivían de los pobres. Es decir, todas las élites que llegan al poder se benefician de que existan pobres. Por eso todavía no hay un modelo. Fíjate tú, China se ha convertido en el emporio económico que se ha convertido a punta de ¿qué? De exprimir a sus pobres. Hoy ya no son tan pobres, pero les pagaban mira el caso chino, $2 al mes. El caso chino es asombroso. Mira, tú sabes que los chinos son, primero, es el segundo país más poblado del mundo. Pero más allá de esa estadística, cuando los relacionan, no en cantidad de población, sino en porcentaje, en base a la población de cada país, el país que tiene más turistas, no solamente en cantidad, sino en porcentaje per cápita, el país que tiene más turismo internacional es China, y que tiene más turismo interno. Es decir, el chino hoy, 80 años después de su revolución sangrienta, de su eliminación de las lenguas ancestrales, de haber comido simplemente arroz, de haber sido esclavizado por Mao, de haber pasado por los bloqueos económicos de Estados Unidos, que fueron verdaderos y salvajes bloqueos económicos, después de haberse enfrentado en una guerra sin cuartel a través de otros escenarios. Es decir, ellos pelearon en Corea, ellos pelearon en Camboya, ellos pelearon en ¿cómo se llama la otra? De Ho Chi Minh, en Vietnam. Allí estaba la mano y la inversión china, peleando el socialismo contra el capitalismo en esa guerra fría gigantesca. Mira, ahora, después de todo eso, hoy la China tiene la mayor cantidad de clase media del mundo, y esa clase media va a visitar Francia. Esa clase media va a ver el Big Bang. Tú me dirás que estás de acuerdo con Milei, porque Milei dice que aplicando el paquete económico, bajando el ingreso de la familia pobre, va a desarrollar la economía. Los chinos hicieron, esta actual China se hizo con salarios de $2 al mes. La plusvalía la chuparon, la reinvirtieron a la población, pero finalmente salió del mismo sudorcito del trabajador chino que ganaba $2. No, no es igual. Porque el trabajador chino que ganaba $2, el trabajador chino que ganaba $2. Buena y explotación mala, no. El trabajador chino que ganaba $2 trabajaba para una empresa que le pertenecía al Estado, es decir, que le pertenecía a todos los chinos. Estamos en presencia de que en Argentina vas a trabajar por un salario de miseria. Te estoy hablando de Nike fabricando gomas en China, pagando $2 al mes a los trabajadores. No era una empresa china, era una empresa. Claro que era una empresa china. Es una cosa muy vieja que se llama la maquila. Es decir, tú vas a montar una maquila, ojalá hubiesen 10 maquilas aquí en Maracaibo, para que hubiese gente trabajando. Las maquilas montaban una industria en China, la operaban los chinos y le hacían lo que tú le mandabas a hacer con los equipos chinos y con la gente china. No importa que dijera Nike o no importa que dijera Puma, lo importante es que lo hiciera gente de China. No. A mí lo que me preocupa es cuánto le pagaban al trabajador chino para que esa maquila funcionara, y por qué la maquila funcionaba en China y no funcionaba en Estados Unidos. No era por la plusvalía. Yo te puedo decir por qué no funcionaba en Estados Unidos. En Estados Unidos se desarrolló
el gran y gigantesco problema de las migraciones de las industrias, precisamente por el problema de la plusvalía y de la ganancia exagerada. Es decir, todas esas industrias tenían un límite de ganancias dentro de Estados Unidos, tenían que pagar impuestos dentro de Estados Unidos y estaban limitados. Es decir, no podías ganar tanto como estabas dispuesto a ganar si tú bajabas al mínimo el precio. Las gomas no se hicieron más baratas, las gomas Nike no son más baratas, no fueron más baratas nunca. Lo que hicieron que fuera más barato fue la producción, aunque eso implicara despedir a millones de empleados en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la economía liberal de Ronald Reagan, en la economía liberal del republicano, de los republicanos como, ¿cómo se llama? Como Nixon. Claro, cuando tú ves los números de esas industrias, mira lo que dicen. Cuando tú ves los números de las empresas, Juan, tú ves los números de las empresas de ese tiempo, tú dices, qué grandes las empresas de ese tiempo, pero cuando ves el índice de infelicidad del norteamericano y ves pueblos enteros que desaparecieron, porque desaparecieron las industrias que estaban dentro de esos pueblos, y hay muchísimas películas que narran ese drama norteamericano, de que cerraba una empresa porque se iba para China en los años 80 y en los años 70, en ese momento te das cuenta de que los ricos ganaban más y los pobres ganaban menos. Allí se tejió, entre los años 60 y los años 90, se tejió la gran desigualdad, donde el 1% de la humanidad tiene el 99% de la riqueza. Bueno, eso ocurre en el mundo capitalista y en el mundo chino socialista. Igualito ocurre. Si no, basta ver cómo se visten los capitalistas. Pero aguántate, dame una paloma justo, dame una paloma vale, acordate lo que acordamos. Carajo, mira lo que dice por aquí. En Argentina, esto lo dice Ángel Cabrera, en Argentina lo que existe es un proceso de sinceración entre producción y trabajo, no más auxilio del Estado populista. Y luego dice por acá, Jorge Sánchez, cultívense o cállense. A China la salvó Nixon y el sistema capitalista. Ignorantes. A ver, Luis, tú que te metiste en este tema de la economía política hoy. No te escuché bien, Juan, se te está yendo la internet, tienes la internet un poco lenta. Bueno, el problema de Nixon, estoy allí de acuerdo. Ahí es donde lo que les estoy diciendo. Nixon, que abrió las fronteras, que primero acabó con la guerra de Vietnam, es decir, sentenció el hecho de que existiese o no la participación política militar de Estados Unidos al acabar con la guerra de Vietnam. Eso hizo, bueno, que bajaran, bueno, las presiones internacionales porque sacaste al ejército norteamericano de la zona geopolítica que influenciaba a China. Eso fue el primer punto para poder hacer las paces con China, es sacar a tu ejército de Vietnam, sacar a tu ejército de Camboya y dejar que los comunistas se apoderaran de Vietnam y de Camboya y de Corea, y lo que pasó antes que con Corea del Norte y Corea del Sur también salieron de allí y salieron de la zona de influencia china. Igual lo que está peleando ahorita Rusia, ¿no? La Rusia capitalista pelea que se están acercando a su frontera y por eso están la mayoría de los conflictos. Después así de que como, tú haces eso, como el conflicto de los 60 por los misiles soviéticos en Cuba. Te estás metiendo en mi área de influencia. Nixon agarra y hace las paces con China. Y al hacer las paces con China, llámeme ignorante si usted quiera, pero revise el imaginario norteamericano, revise el cierre sistemático de miles de empresas, la manera en la cual el capital norteamericano sacó sus industrias de Estados Unidos y las llevó a China y a toda la Asia a hacer maquilas, amparados bajo las leyes que favorecían las maquilas de las repúblicas socialistas, porque todas esas repúblicas donde pusieron maquilas, a excepción de Taiwán, todas esas repúblicas donde pusieron maquilas eran repúblicas socialistas que no le cobraban impuestos, que lo que necesitaban era el dinero fresco de los empresarios norteamericanos. Pero fíjate tú, lo que dice nuestro querido Jorge Sánchez, yo no lo comparto, porque no pudo haber hecho Nixon una paz exitosa con China en términos económicos si no aparece un personaje también de la China comunista, el señor Deng Xiaoping,
que comenzó y viajó por Europa y fue a Estados Unidos y vio los trenes rápidos y China tenía unos trenes lentos y vio que la economía funcionaba en América y funcionaba en Europa, y el tipo dijo, yo quiero, a mí no me importa que el gato sea blanco o sea negro, yo quiero que el gato case ratones, o sea, yo quiero producir riqueza porque yo no puedo mantener 1.000.000, 1.000.000.000 de chinos cultivando arroz. Yo creo que el capitalismo y sirvió. Eso no fue Nixon, eso fue Deng Xiaoping el que comenzó esa política de la transformación económica de China, que coincide con, claro, porque nada se da por suerte. La suerte es el conjunto de procesos que se dan para dar un resultado de una naturaleza o de un tipo. No, eso no fue por suerte. Ahí se dio un proceso que permitió que se alinearan los astros y se diera eso que se dio en China. Un plan sistemático que además creó las zonas especiales que Maduro las inventa y no las aplica, que decían, bueno, esta es una zona especial industrial donde vamos a rentarle este parque industrial a los norteamericanos. El que quiera venir a trabajar y ganar comida y vivir de esta manera va a cobrar la mitad de lo que cobra un empleado norteamericano, pero va a tener comida. El Estado va a construirle, como le hizo, ciudades enteras para que ustedes vivan más dignamente que como viven sembrando arroz. Y van a estar las zonas donde está el talón de racionamiento, donde usted siembra arroz, donde usted, si a usted le gusta vivir del agro y arar con el buey, siga arando con el buey. Pero eso sistemáticamente el Estado, en teoría, pensando en los ciudadanos, ha tenido como resultado que hay medio millar de chinos, es decir, 500 millones de chinos que son clase media, 500 millones de chinos que tienen comida en su nevera, que no son millonarios, pero no son pobres, que gozan de la mayor tecnología, que tienen buenos sistemas de salud y que llegan a los 90 años. Oiga, nos salió Peroso Cervantes pro chino. ¿Ah? No pienses eso, no pienses eso. Sí, en China no hay libertad. En China, para vivir así, tienes que ocluir tu libertad política. Estamos hablando de economía. Hoy nos quedamos hablando de economía. Yo estoy diciendo que el problema es separar la política de la economía. Los chinos decidieron que ellos necesitaban tener un gobierno autoritario, que necesitaban acabar con la oposición, criminalizar al que piensa diferente, censurar a todo el mundo, ser el gran hermano que vigila. El WeChat lo analiza la inteligencia política china todo el tiempo y es un chat puesto por el gobierno chino. Si ese modelo autoritario chino funciona, ¿por qué el necio que gobierna Venezuela ni siquiera ha tenido los dos deditos de frente para irse y aplicar el modelo chino en Venezuela? Porque en China matan a los corruptos. Ah, en China matan a los corruptos. Aceptó que la República Popular China entrara a la ONU, dice Ricardo Pineda. Claro, está hablando del proceso que se dio con toda la reanudación de relaciones Nixon. Fue Nixon Mao, ¿no? Sí, Nixon Mao, por supuesto. Fue Nixon Mao. Pero ya Mao en ese momento era un ícono, ya estaba muy viejito, no gobernaba. Oye, Luis, pero me acabas de dar, tú eres un buen pico de oro, un buen parlanchín, pero cuando te hice una pregunta me hiciste una síntesis que no te la había visto decir. No monta el modelo chino porque en China meten en la cárcel a los corruptos y el modelo venezolano es un modelo, es corrupto desde la A hasta la Z. Si hay que reconocerle algo a Chávez, porque fue el que inventó este modelo, es que Chávez democratizó la corrupción. Es decir, le entregó la corrupción a las señoras más pobres del Consejo Comunal y le entregó la corrupción a la clase media, porque cada compañero que raspó sus cupos de Cadivi sepa que se estaba robando la plata del Estado comprando unos dólares que no valían eso. Que usted sabe que eso no valían. Si usted también saqueó al Estado, señor. Por supuesto, el de la empresa de maletín, que le daban $2 millones cada mes, ese saqueó más que usted. Pero usted con sus $4,000 mensuales, que se lo fue a beber en putas y en whisky en Panamá, que lo cambió por pantaletas baratas, dame 2 y dame 3 en Miami, que fue a raspar en Perú,
usted también Ajá. le quitó ceros a la cuenta de las reservas internacionales venezolanas. Sí, pero eso que tú hablas del raspador de cupos, del que viajaba, eso era para quitar presión. Pero el boquete que le estaban haciendo a la economía, ahorita me nombraron a un señor que se me había olvidado hasta el nombre, se me olvidó el del tipo, uno de los primeros, Fernández Berrueco, uno de los primeros tipos que le abrieron boquetes a la economía venezolana, los de Derwich, que se llevaron como 20.000 millones de dólares en la locura de Chávez, porque que Chávez en el fondo no estaba bien de salud mental, digo yo, porque permitir todo eso es una yo cosa. estoy hablando de la democratización de la corrupción, es decir, el opositor radical, te pongo, a mí me da risa ver a tu amigo Nick Merevan, porque Nick Merevan era a Nick Merevan de la clase media en positivo, de la clase media socialista. Esa clase media socialista estaba feliz con Chávez porque Chávez le daba $4.000 mensuales para que se los gastaran en estupideces. Sí, la mamá de Indira Urbaneja era la directora de clase media en positivo. Entonces estamos en presencia de una sociedad venezolana cómplice del chavismo, que se dejó comprar por el chavismo. En Venezuela decían mucho antes de Chávez, yo voto por los adecos porque los adecos roban y dejan robar. No voto por los copellanos porque los copellanos roban solo. De algún modo, cuando nos dijeron que este país era rico sin ser rico realmente, entonces el país, los venezolanos comenzamos a ver el país como una piñata, pero la piñata la tuvo Páez. Y todos los gobiernos después de Páez tuvieron la piñata. Y Pérez uno rompió la piñata. Y todos rompieron la piñata hasta que llegó Chávez. Entonces repartió piñata, pero la corrupción fue tan brutal, tan grotesca, bueno, que te consigues a un tipo que se robó 23.000 millones de dólares él solo, según dice el doctor Germán Escarrá. O sea, esto no lo conocíamos Venezuela. Yo leí la historia venezolana luego de cuando le entregaron a los llaneros aquellos papeles de tierra. Entonces el llanero que era un pelabola, pata en el suelo a caballo, le entregaron un papel de tierra. Entonces Chávez, Páez se los compraba y Páez se convirtió en el primer latifundista de Venezuela, robando a los llaneros que trabajaron en la guerra de la independencia. Entonces la historia de la corrupción venezolana es como medio histórica, ¿no? Bueno, pero vayamos a la síntesis del problema. Yo te voy a decir lo que te dije ayer. Hay que educar a la gente para que odie la corrupción. A mí me gustaría hacer una campaña, y esto no es ley del odio, porque me da miedo la ley del odio, ¿no? Pero a mí me gustaría en el futuro, cuando hayamos democracia, ahorita no se puede, pero en el futuro, usted ve la camioneta de un funcionario público que no tiene plata para comprarse, la tira en una piedra. Es decir, porque tenemos que rechazar la corrupción. Tenemos que crear una sociedad que sea alérgica a la corrupción. Tiene que darte urticaria cuando veas un corrupto. Pero yo creo que el problema sí no es tan fácil, ¿no? Porque mira, desde que yo me conozco, la coba que nos metían en la escuela era que los venezolanos éramos un país rico. Venezuela nunca fue un país rico, para comenzar. Venezuela es un país que tenía potencialmente riqueza petrolera, potencialmente. Y la riqueza, como se conoce en economía, es la producción de bienes materiales para desarrollar la sociedad y producir un estado de bienestar para la población. Entonces, aquí lo que yo observo es que ha habido un saqueo. Ahora, hay modelos como el de Singapur, donde te fumas un taquito de marihuana y te pasan para la silla eléctrica de ellos. No sé si tienen silla eléctrica, y te robas unos realitos y te pasan para la silla eléctrica de ellos. Pero el problema de ese sistema es que no hay libertad. No hay libertad. Entonces, bueno, a lo mejor estoy de acuerdo contigo que la conciencia, pero ¿cómo vas a tener conciencia cuando a ti tú naces, Luis, y te dicen, tú eres millonario, Luis Peroso? ¿Por qué tú eres millonario, Luis Peroso? No, porque tú vives en la mina de petróleo más grande del mundo y algo te toca a ti, porque de eso también es tuyo, Luis Peroso. Pero mentira, nunca ha sido. Me encantaría que tuviésemos la conciencia que tienen los noruegos, ¿no? Los noruegos saben que tienen petróleo en todo ese mar. Todo ese mar está lleno de petróleo. No tienen en tierra, porque la tierra noruega, los fiordos y esa estructura se parece mucho a la masa geológica de nuestros macizos guayaneses. Pero en el mar, que tienen mucho mar,
hay mucho petróleo y ellos, por eso hay tantos venezolanos que estudiaron petróleo en el Zulia trabajando en Noruega, porque la industria petrolera que explotaba en el agua, en el lago, bueno, sirvió para la industria petrolera del agua en Noruega. Pero esos noruegos, ellos dicen, somos ricos porque tenemos petróleo, pero no lo vamos a gastar ahora. Es decir, el dinero del petróleo no paga nada en Noruega hoy. Claro, claro, estoy de acuerdo contigo, pero tienen el fondo de seguridad de Estado más grande del planeta. Yo no sé cuántas generaciones de noruegos pueden vivir con ese fondo que tienen ellos hechos con petróleo. Me voy de TikTok porque se me apaga el teléfono. Mira, aquí dicen, ya tú no eres periodista, no haces periodismo, eres marioneta política. Dice Irvia Rosa, yo soy un instrumento para la política. Voy a votar por Edmundo González Urrutia. Voy a llevar a toda la gente que pueda. Voy a hacer todas las asambleas que puedan. Me voy a meter en cuanto barrio pueda para salir de Nicolás Maduro y su combo. Si a usted le gusta eso, le gusta Irvia. Pero si no le gusta, discúlpeme. No puedo contribuir a que mi país lo siga arruinando una caterva de gente que nunca debieron haber llegado al poder. Luis, ¿se te acabó la pila de dónde? Se me acabó la pila en el TikTok. De todas maneras, Juan, yo creo que ya tenemos que ir cerrando. 10.500 personas. Aquí nos sacaron tarjeta amarilla. Esta tarjeta amarilla nos la saca Cirita. Dice horario. Se acabó la hora. Sí, si no, mira, me van a tener que pagar el doble. 10.500 personas en tu cuenta de YouTube. Gracias a todos los que se han conectado hoy en YouTube y gracias a todos los que han comentado. Ángel, he leído todo lo que has puesto por allí. Estoy de acuerdo nada más con la mitad de lo que dices. Cuando atacas al chavismo estoy de acuerdo, pero cuando defiendes a Milei no. Gracias, Soraya, por estar por allí. Soraya es de Juan Carlos. Sígueme en mi canal, Soraya. No te quedes solo con Juan Carlos. Soraya sí es de la comunidad de análisis de la noticia y de apunto, y ahora está aquí en la noche. Esto va a ser permanente mientras nos dejen. Mientras nos dejen la luz. Claro que sí. Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Suerte mañana. Hasta luego. Chao, Juan. Chao, amigos. Un abrazo para todos.